Hemos estado en las últimas semanas hablando de la adoración. ¿Por qué hemos hablado tanto de este tema? ¿Por qué hemos dedicado tantos domingos a este tema? Bueno, una de las razones fundamentales por la cual nos hemos concentrado en este tema es porque el pueblo que no puede, que no sabe, que no aprovecha cada oportunidad que tiene de adorar a Dios es un pueblo que se queda rezagado en cuanto a crecimiento, desarrollo, conocimiento de Dios. Porque a través de la adoración es el medio fundamental y primario que tenemos nosotros como iglesia para conocer a Dios. Es más, quien no conoce a Dios es quien no disfruta del tiempo de adoración. Quien conoce a Dios es quien valora, aprecia y se entusiasma con cada momento de adoración. Y cada uno de estos temas que el Señor ha permitido que nosotros trabajemos y que trabajen en nosotros, lo que tiene que provocar es que nosotros seamos una iglesia cuyas vidas, cuyas personas estén cada día más involucradas con Dios, que conozcan cada vez más al Señor, que estén cada vez más cerca de Dios. Y cuando una persona está cerca de Dios se nota. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente descendió al pueblo, el pueblo lo percibió, se dio cuenta. Cuando Dios venía sobre una vida y trabajaba a través de uno de sus siervos, eso era muy evidente. Y es bueno que nosotros entendamos que si somos creyentes y deseamos ser personas de crecimiento espiritual, cristianos que crecen día tras día, pues nosotros debemos buscar esto. Que Dios se manifieste en nosotros, que Dios sea evidente en nosotros. Que la predicación nuestra comience por nuestra vida. Que nuestra vida le comience a hablar a otros de Dios antes de que con nuestros labios nosotros lo podamos hacer. ¿Cuál ha sido la intención de hablar de la adoración? Esto ha sido como un programa que el Señor nos ha permitido, un programa de alfabetización espiritual, un programa de adecuación espiritual, un programa a través del cual nuestro proceso cognitivo del Señor, nuestro proceso cognitivo espiritual del Señor se ha agudizado. Y si hay algún tema que no le ha quedado claro, por eso hemos estado haciendo este esfuerzo de grabar los mensajes en audio, de ponerlos a disponibilidad de todos en YouTube para que podamos recordar estos temas que hemos venido tratando, con los cuales el Señor nos ha bendecido de forma muy especial. Nosotros estamos ya culminando este grupo de temas dedicado a la adoración, al conocimiento de Dios a través de la adoración. Que sabemos ya que adorar es buscar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Hoy nosotros estaremos hablando de un tema fundamental dentro de este grupo de serie, de este grupo de temas, de esta serie de la adoración. Hoy estaremos hablando del sentido de pertenencia en la adoración, del sentido de pertenencia en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de sentido de pertenencia nos estamos refiriendo al sentirnos parte. Cuando alguien tiene sentido de pertenencia o alguien crea sentido de pertenencia es porque se siente parte de un grupo, es porque se siente parte de una sociedad, de una institución, es porque se siente parte de una familia. Y hay muchas personas que no logran tener una relación productiva, creciente, en desarrollo constante con el Señor porque no tienen sentido de pertenencia, porque no sienten a Dios parte de sus vidas y sus vidas no son parte de Dios. Cuando hablamos de sentido de pertenencia estamos hablando de identidad, estamos hablando de seguridad. Nos sentimos parte, nos sentimos seguros, nos sentimos con propósito, entendemos la razón por la cual estamos aquí y sabemos hacia dónde vamos. Y una comunidad que hace posible, que logra, que afianza el conocimiento de Dios y a través de ese conocimiento las personas van adquiriendo sentido de pertenencia con su relación con Dios. Esta iglesia, esta comunidad está formando personas cuyas vidas son sólidas espiritualmente. No importa dónde estén y no importa las circunstancias que se encuentren, son personas que en todo momento van a poder desarrollar y ver desarrollarse sus vidas
en la presencia de Dios y en todo lo que estos puedan hacer. Cuando tenemos sentido de pertenencia y este comienza a dar su fruto, uno de los frutos más evidentes es la satisfacción. Y presten mucha atención. El sentido de pertenencia tiene que desembocar, tiene que producir satisfacción. Tiene que llevarnos a tener vidas de plena satisfacción. Y esto es posible gracias a que podemos lograr un mejor sistema de vida, un mejor estilo de vida. El hecho de que nos estemos acercando a Dios implica que nuestra relación con los hijos, con el resto de la familia, que nuestra relación laboral, que nuestro estatus, que nuestra condición, que la manera en la cual nosotros vemos la vida y vemos las cosas que están a nuestro alrededor, van siendo tocadas por el Señor y nosotros vamos entendiendo el porqué de muchas cosas. Y a través de la comprensión de ese porqué, pues nosotros podemos vivir una vida plena, una vida satisfecha. Quien no vive una vida de plenitud se está perdiendo lo mejor que Dios pone a la disposición de aquellos que formamos parte de la iglesia. Cuando tenemos sentido de pertenencia y satisfacción, comenta alguien que conoce este tema, dice que es posible que logremos vivir en mejor ambiente. O sea que somos parte de un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y toda nuestra atención. Muchas veces nosotros damos lo mejor que podemos dar en ese tiempo que dedicamos en la comunidad de los santos, en la iglesia, porque valoramos el ambiente que Dios nos ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, porque nos interesa Dios. Cuando a mí me interesa Dios, yo lo demuestro a través de mis acciones, más que de mis palabras. Cuando a mí me interesa Dios y yo lo conozco, el margen de sorpresas va disminuyendo en mi vida. Porque a través de esa comunión con Dios, Dios habla o yo lo escucho con mayor claridad en mi vida. Hoy nosotros nos estaremos concentrando en una historia. En la historia de una mujer que es usada por Dios como un ejemplo de lo que es una vida de adoración de alta calidad. En Belén, en los días de los jueces, en esos días de Samuel, que fue el último de ellos, en esos días de Sansón, en esos días que Dios usó hombres para ejercer un sacerdocio, una legislación, para establecer un orden en su pueblo, vivió una familia compuesta por 4 personas. Estas 4 personas eran Elimelec, Noemí, Malón y Kelión. Estas personas vivían en Belén y se produjo un tiempo de hambruna. Esta hambruna entendemos que se produce por la condición del corazón del pueblo de Dios, que en ese momento se había apartado de Dios y Dios había permitido esta necesidad para que ellos se volvieran a Él, para que no tuviera que venir una consecuencia mayor que el hambre sobre la vida de su pueblo. Estos 4, en vez de buscar a Dios y quedarse en el lugar que Dios le había llamado a habitar, decidieron irse a otra tierra. Decidieron irse a Moab. Emigraron a Moab. Moab geográficamente ocupa lo que nosotros conocemos hoy como Jordania, una nación que históricamente ha sido enemiga del pueblo judío. A mediados del siglo pasado fueron varios los confrontamientos, las confrontaciones bélicas que protagonizó Jordania contra Israel, porque a través de su historia han sido pueblos enemigos. ¿Dónde nace la nación protagonizada por este hombre llamado Moab, cuya descendencia es conocida como los moabitas y hoy son las personas que habitan en Jordania? Esta nación nace del incesto de las hijas de Lot con su padre cuando lo emborracharon para que él se acercara a ellas y ellas le concibieron hijos a su propio padre. O sea que Moab es uno de los hijos
del incesto, a través de la cual las hijas de Lot lo emborracharon y quedaron embarazadas de su padre. Ya usted sabe la condición espiritual que tienen estas personas y lo lejos que estaban de Dios. Esta actitud que muestran estas dos jóvenes, hijas de Lot, es producto quizás del aprendizaje que ellas recibieron en Sodoma y Gomorra, que es la ciudad de donde ellas salieron. Nos dice esta historia que hoy vamos a ver, que Noemí quedó en gran amargura, porque cuando esta familia de 4 personas se mudaron a Moab, inmediatamente Dios hizo demostrar su ira, su descontento, quitándole la vida a Elimelec. Y sus 2 hijos, Malón y Kelión, habían tomado a 2 mujeres, una llamada Orfa y otra llamada Ruth, las cuales eran moabitas. Y al unirse con estas familias de Israel, pues aprendieron su costumbre. Y aparentemente también aprendieron su fe. Conocieron un sistema de creencias distinto. Además de la muerte de Elimelec, en estos 10 años en los cuales esta familia estuvo en Moab, también murió Malón y Kelión. Y nos dice el libro de Ruth que Noemí quedó en gran amargura. Y quedó en gran amargura porque ella sabía que esto era provocado por Dios, que no eran muertes naturales, ni eran provocados por ninguna pandemia, ni ningún tipo de malestar general que se había producido en la región que estuviera produciendo la muerte de las personas, sino que era un juicio de Dios que había caído sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían huido de Belén buscando la abundancia que el mundo provee, abandonando el trato de Dios que había decidido iniciar con su pueblo. Estaban evitando a Dios. Estaban haciendo lo que muchas personas suelen hacer aún en la vida cristiana hoy día, y es vivir del oportunismo, aprovecharse o pretender aprovecharse de Dios, cuando estoy donde me conviene y no donde Dios me guía a que yo debo estar. Noemí reconoció que su pérdida fue un juicio de Dios y se enteró que en Belén había una buena temporada. La palabra Belén significa casa de pan y había vuelto la abundancia a Belén. ¿Y qué decisión tomó Noemí? La de todo un oportunista. Bueno, yo volveré a Belén porque estoy triste, he perdido mi familia. Entonces ella decide volver a Belén y de camino, desde Moab, le dice a Orfa y a Ruth, ustedes deben volver a sus hogares. Incluso tienen la oportunidad de seguir sus vidas porque han quedado igual que yo, sin marido. Entonces váyanse, vuelvan a sus casas. Y ellas lloraron. Nos dice el libro de Ruth en su capítulo 1 que tanto Orfa como Ruth fueron muy solidarias con Noemí porque se quedaron con ella hasta este momento. Ella les invitó a que se fueran y Orfa se fue. Presentó resistencia, pero se fue a Moab. Retornó a su antigua vida. Pero hubo una de ellas en cuyo corazón entendemos que Dios estaba trabajando. En estos 10 años en los cuales Dios trabajó en el corazón de Noemí, también estaba trabajando de forma simultánea en otro corazón, en el corazón de una mujer llamada Ruth. Y a esta mujer se le hizo imposible dejar a Noemí, porque había aprendido, había sostenido, había logrado una relación con Dios que le había revelado a su corazón que había algo más, que ella no podía volver atrás. Fue Dios, a través de su providencia, que impidió que Ruth volviera, igual que Orfa, a su antigua vida. Dios puso en su corazón que siguiera adelante, porque adelante Dios tenía un propósito para la vida de Ruth. Y este mensaje está dirigido a nuestros corazones para que nosotros aprendamos a ver hacia adelante. Y nos olvidemos de mirar hacia atrás más que para recordar el aprendizaje que Dios nos ha permitido a través de nuestra vida. Ruth sentía sentido de pertenencia. Su lugar era estar con Noemí. Su adoración ya no era para los dioses moabitas.
Ya su adoración era para Jehová, el Dios de Israel. Y la clave de su desarrollo como mujer se basó en su compromiso y su fidelidad. La clave de un cristiano está precisamente en su compromiso con Dios y su fidelidad a la doctrina, a la enseñanza que el Señor nos da. ¿Qué vio Ruth cuando no había nada que ver? Es lo que nosotros tenemos que ver en este día, y que Dios nos ayude. Que Dios nos permita que por medio de su palabra y esta enseñanza nosotros podamos ver lo que vio Ruth. Para que cuando veamos esto, nuestras vidas brinden a Dios una adoración de alta calidad. Acompáñenme al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que si usted tiene una Biblia de estudio, posiblemente le diga que el libro de Ruth tiene un autor desconocido. Un escritor desconocido, porque lo que sí sabemos es que el autor del libro de Ruth es Dios. Hay especulaciones, unos dicen que fue Samuel, otros dicen que fue Salomón. La mayoría de los historiadores se concentran en Samuel como escritor de este libro por el estilo que muestra en su forma de escribir. Además de que hace una concentración especial en la persona de David y en la familia de David. O sea que nos sentimos inclinados a pensar que pudo haber sido el escritor, el medio, Samuel. Pero lo importante y lo que no tenemos duda es que su autor fue Dios. Prepárense. Ruth capítulo 1 versículo 16. Porque Dios tiene palabra para nuestros corazones en este día. Dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 1 versículo 16. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, será mi lugar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sentido de pertenencia. Ya yo no me veo fuera de aquí. Ya mi casa es estar contigo y mi adoración es para el Dios que yo he conocido. ¿Cómo nosotros sabemos que Noemí estaba hablando del Dios a quien nosotros oramos? Ya veremos. Dice el verso 17, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová. ¿Quién? Lo llamó por su nombre. Ella conocía a Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fidelidad y compromiso. Y viendo Noemí que estaba resuelta, determinación a ir con ella, no dijo más. Qué bueno sería para todos nosotros tomar este ejemplo de Ruth y que seamos personas determinadas en la vida, aun cuando lo que hemos visto no nos parece lo ideal. ¿Qué es lo que Ruth había visto? Ruth conoció a una familia que estaba huyendo del hambre. Ruth conoció a una familia que lo perdió todo, no solamente los recursos materiales, sino a sus hombres, a Elimelech, a Malón y a Quelión, cuyos nombres representan la amargura de la vida de Noemí. Sentía amargura por la necesidad que vivieron en Belén, sentía amargura por la vida que habían tenido, y estos nombres hacen representación del dolor y la tristeza que sentía esta mujer. Y esto es lo que Ruth había asimilado. ¿Qué estaba viendo ella además de la necesidad? Estaba viendo a un Dios que estaba resuelto a guiar la vida de aquellos que le sirven por el camino adecuado. Estaba viendo a un Dios que habla, estaba viendo a un Dios que, aunque la palabra que le había traído al corazón de Noemí era de juicio, era un juicio por amor de su alma, por la condición de su corazón y por la bendición que ellos habían abandonado, procurando la provisión del mundo antes que la provisión de Dios. Y esto nos da una enseñanza a nosotros, hermanos. Es mejor pasar hambre en la casa de Dios que buscar la abundancia en el mundo. Es mejor pasar necesidad y mantenernos firmes, como lo hizo Ruth, que irnos a Moab a buscar la provisión alternativa, la cual nos dejará una gran amargura en el corazón y nuestros hijos pagarán las consecuencias. Y hay muchos cristianos buscando alternativa donde no la hay. Hay muchos cristianos buscando donde no hay.
Y hay algo que supo hacer Ruth. Ruth supo esperar en Dios. Ruth supo que había algo más en ese Dios que ella había tenido la oportunidad de conocer. Ella probó el fruto del compromiso y la fidelidad, y hoy lo vamos a ver. Y esto hizo de Ruth una mujer cuya adoración era de alta calidad. Pero hay algo que nos debe quedar claro desde este mismo inicio de este mensaje. El fruto del compromiso y la fidelidad, el cual es un fruto agradable, dulce, el cual es un fruto exquisito, se siembra en los tiempos de prueba y se cosecha cuando la voluntad de Dios es revelada. Este fruto del compromiso y la fidelidad se siembra cuando no hay nada y se cosecha en abundancia cuando la voluntad de Dios se revela y se demuestra ante nosotros. El propósito de Dios parece estar oculto para aquellos que son oportunistas, que nunca ven lo que Dios está haciendo. Que Dios nos permita la gracia que permitió en la vida de Ruth, que aún siendo moabita, extranjera, una mujer fuera de su pueblo, recibió en su corazón al Dios de la salvación y aprendió a ver lo que Dios pretende que nosotros aprendamos a ver, a conocer su voluntad. La adoración de alta calidad es aquella que se rinde igual en la abundancia y en la escasez. Si usted es un cristiano que aplaude fuerte cuando su bolsillo está lleno y se desanima cuando este está vacío, usted no es una persona que rinde una adoración de alta calidad. Usted es una persona cuyo corazón no ha sido conquistado por Dios y cuya adoración no conquista ni llama la atención del corazón de Dios. La adoración de alta calidad es aquella que se rinde a Dios en buenas circunstancias y en las que no son buenas también. Cuando las cosas nos parecen bien y cuando las cosas no nos parecen bien. Es la que se dirige a Dios y no a nuestra conveniencia. La adoración de alta calidad es la que Dios dirige y no la que dirige el hambre, la necesidad de nuestra vida. La adoración de alta calidad es la que se entrega a Dios por encima de nuestros propios planes. La adoración de alta calidad es la que se rinde a Dios porque ya no tiene una agenda preconcebida, sino que ha abierto su agenda para que Dios muestre lo que debe colocarse en ese lugar. Es la que ha rendido su tiempo a Dios. Es la que ha rendido su voluntad a Dios. Ya Ruth no tenía una agenda. Ya ella no tenía planes. Su plan era el de Dios, su visión era la de Dios, su agenda era la de Dios. Ella aprendió a vivir con Dios día a día, momento a momento, segundo a segundo. Ella ya no le interesaba conocer su futuro porque su presente estaba seguro en Dios. Ella iba día tras día a descubrir su futuro, viviendo un buen presente. Y esto solamente se logra cuando el Dios de toda gracia conquista nuestros corazones. Ruth era una mujer cuyo corazón había sido conquistado por Dios. Y una vida que no rinde una adoración a Dios de alta calidad es porque su corazón le pertenece a otro Dios, que no es el Dios de nuestra salvación. Le pertenece al Dios dinero, le pertenece al Dios oportunidad, le pertenece al Dios conveniencia, pero no al Dios de nuestra salvación. El libro de Ruth, aunque es muy corto en comparación con el resto de los libros del Antiguo Testamento, narra una historia de mucha riqueza espiritual. Narra la historia de una moabita que se unió por casamiento a una familia israelita, pero su esposo y los demás hombres de la familia murieron, dejando a Ruth, su suegra Noemí y a su cuñada Orfa solas y en una situación de desesperanza total. Noemí decidió regresar a su país. Y Noemí exhortó a sus dos nueras a que regresaran ellas al suyo.
Orfa lo hizo, pero Ruth quiso permanecer con Noemí y viajar con ella a Judá. Mire, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, podemos ver cómo Él construye nuestra vida y hace de nuestra historia una gran historia con un gran propósito. Irse con Noemí era jugársela. Volver a Moab era lo normal, el camino seguro, lo que nos puede parecer lo ideal, lo conveniente. ¿Qué camino usted toma cada día? ¿El camino que Dios abre delante de usted? ¿O el camino que usted ha decidido diseñar y determinar a su propia conveniencia? Orfa tomó un camino, el camino conocido. Ruth tomó el camino a lo desconocido. Se rindió a Dios. De Orfa no sabemos más nada, pero de Ruth sabemos muchas cosas, entre las cuales puedo resumir lo siguiente. Vamos a ver si usted considera que ella tomó el camino adecuado. Vamos a ver si usted y yo, a través de un esfuerzo humano o perteneciendo a algún linaje especial, podemos lograr estas virtudes que logró esta moabita. Orfa regresó a Moab. Ruth se fue a Judá con Noemí, su suegra. Al principio apenas podían comer y ganar el sustento. Ruth se iba al campo cada día a recoger lo que quedaba tirado luego de los cortes y de la recogida diaria de los granos. Pero esto condujo a Ruth, su trabajo, su fidelidad, su esfuerzo, condujo a Ruth a conocer a un hombre israelita, acaudalado, poderoso, llamado Booz. Si Ruth se hubiese ido a Moab, ¿hubiese conocido a Booz? No. Si nosotros tomamos el camino que nos parece conveniente, ¿vamos a conocer el plan que Dios tiene para nuestra vida? No. Ay, ¿qué importancia tiene Booz? ¿Acaso en Moab no habían hombres acaudalados? Sí, en Moab habían hombres acaudalados, pero no que pertenecían al linaje de Cristo. Booz era bisabuelo de David. David, hijo de Isaí, nació de la unión de Booz con Ruth. Dios premió a esta mujer de una forma tan maravillosa que la introdujo en el linaje santo de la descendencia de la cual vendría un hombre llamado Jesucristo, Dios encarnado. Ruth es familia de Cristo. Ruth y Booz se casaron. Su hijo fue el abuelo de David, lo que quiere decir que Ruth fue la bisabuela del rey más famoso de Israel y antepasada de Jesucristo. Alguna cantidad de dinero, alguna posición o posesión, algún linaje humano le puede otorgar a una persona una cantidad de virtud similar a la que logró Ruth siguiendo el camino de Dios. Ninguno. Ruth es tan especial. Su entrega a Dios fue tan especial que Dios la colocó, diseñó un plan e hizo posible que este hombre acaudalado fijara su mirada en ella y comenzara a enamorarla, haciendo que en vez de encontrar unas migajitas, encontrara buenas porciones para que se alimentara bien. E hizo una investigación y a través de los medios correctos logró casarse con ella, y a través de esto tanto Ruth como Noemí salieron de su condición de desesperanza.
Este mensaje para nosotros es una invitación a que podamos conocer la otra parte de nuestra historia. La historia que podemos ver a Dios construir en nosotros, abandonando la historia que nosotros hemos decidido construir con nuestras oportunidades y nuestras ideas. Esto es lo que Dios puede hacer cuando yo dejo de hacer lo que me parece adecuado. Lo que Dios hace cuando yo dejo que Él me guíe es perfecto. Y esta decisión de Ruth no la llevó inmediatamente a la abundancia. Ella tuvo que trabajar arduamente, porque Noemí era una mujer que ya no tenía las condiciones para ir al campo a un día duro de trabajo a recoger para poder sustentar la vida de ambas. Ella tuvo que trabajar por las dos. Ella asumió la responsabilidad con valentía. Ella no se apocó ni se quedó sentada porque había perdido a su marido. Ella fue valiente porque había fijado su mirada en el omnipotente Dios que había traído gracia a su corazón y había hablado con tal claridad que ella sentía paz aún en el momento de mayor dolor. Es ahí la importancia de conocer a Dios. Es ahí la importancia de la adoración de alta calidad. Que cuando llegan los peores momentos de nuestra vida, es cuando ese adorador dice, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos de Dios, yo me la voy a jugar. Este mensaje es una invitación a que nosotros entendamos que hay otra historia. Y que nosotros podemos decidir si deseamos seguir construyendo la nuestra o si deseamos ver la historia que Dios desea construir a partir de hoy en nosotros. La historia cuando nos sentimos parte de Dios y Dios es parte de nosotros. La historia de cuando nos entregamos a Dios por fin. La historia de cuando dejamos de huir de Dios. La historia de cuando le somos fieles a Dios en todo momento y no cuando nos parece bien. La historia del corazón sincero. La historia del trabajo duro y del compromiso. La historia del crecimiento de la fe. La historia de la gran siega, de la gran recompensa, de la gran cosecha. Y yo repito lo que les dije al inicio. El fruto del trabajo de Ruth, el cual fue uno exquisito, se siembra en los momentos cuando no hay nada y se cosecha cuando Dios revela su propósito y nos lleva a la abundancia. Nosotros queremos ir de la nada a tener todo. Y Dios nos dice, ese no es el camino. Nosotros llegamos a tener todo cuando vamos paso por paso. Hay personas que no tienen nada porque no han recibido nada. Y hay otros que no tienen nada, aún hayan recibido grandes herencias, porque no tienen derecho de lo que tienen. Y cuando usted no tiene sentido de pertenencia y no tiene derecho de lo que tiene, su vida es un completo desperdicio. Y por más que le den, todo lo que usted tiene lo va a llevar a la condición y al nivel en el cual está su alma. La razón por la cual Elimelech se quedó sin nada es porque su corazón estaba vacío. La razón por la cual Malón y Kelión se quedaron sin nada es porque quisieron ser más astutos que Dios. La razón por la cual el corazón de Ruth estaba lleno, tan lleno que rebosaba, y aún su suegra, vacía de fe, pudo alimentarse abundantemente de la gracia que Dios hizo fluir del corazón de su sierva Ruth. Un ejemplo para hombres y mujeres. Un ejemplo de alta y perfectísima adoración. Un ejemplo de entrega, de trabajo, de sacrificio.
el camino que Dios quiere que nosotros reconozcamos. Nuestro punto de abundancia, nuestro Booz, llegará en su momento. Mientras tanto, como cristianos, debemos estar con las manos en el arado, trabajando, no esperando que nadie nos dé nada de gratis, sino adquiriendo el derecho de todo lo que hemos recibido. Nosotros no queremos ni siquiera la gracia de gratis. Yo quiero que la gracia de Dios sea evidente en mi vida porque yo a Dios le di todo. Y no porque yo oí un mensaje o alguien me puso la mano y me llenó de la gracia de Dios porque sí, sino porque yo abrí mi corazón. Nosotros tenemos que dejar el evangelio de el mendigo que anda pidiendo. Tenemos que aprender a buscar el evangelio de Jesucristo, que es el que anda dando. Nosotros no tenemos nada que esperar. Nosotros tenemos mucho que dar. Siempre y cuando nuestro corazón esté como el corazón de Ruth. Lleno, lleno, lleno. El éxito de Ruth, y con esto termino, que nos quede claro, el éxito de Ruth estuvo en que aún siendo una moabita, no se comportó como tal. El éxito de un cristiano está cuando él deja de comportarse como un mundano y comienza a comportarse como un cristiano. El éxito de Ruth estuvo en que aún siendo moabita, ella se comportó como una hija de Dios. Y Dios demostró que su gracia no conoce límites ni fronteras. Que aunque su propósito en esa época estaba dirigido a la bendición del pueblo de Israel, aún así, Él tenía sus excepciones de gracia. Y Ruth representa la esperanza que nosotros también, que una vez fuimos hombres y mujeres del mundo, hoy somos hombres y mujeres de Dios, con una visión, con un compromiso, con una fidelidad y con una determinación distinta a la que antes teníamos. Ya nosotros no vamos a pelear porque sí. Ya nosotros no vamos a luchar porque sí. Ya nosotros no vamos a dar golpes al aire. Vamos a caminar de la mano de Dios, permitiendo que Él construya en nosotros la historia que Él sabe construir, la cual es perfectísima. No seamos vencidos por los dos grandes enemigos de la iglesia: la pereza y la costumbre. La costumbre, voy el domingo a lo mismo. La pereza, llego cuando quiero. No. Ruth fue bendecida y bendita en sus días por su trabajo. Cuando el sol venía a ponerse sobre los campos de Judá, encontraba a Ruth despierta. Y estoy seguro que también ella despedía la noche, porque era una mujer de trabajo. Y ella no se sacó la loto, ni jugó una ruleta rusa. Ella conoció al Dios de toda provisión. Ella conoció al Dios que sabe bendecir a aquellos que son fieles, y no porque dando y dando, sino porque lo que usted siembra, eso usted cosecha. La historia nos habla de un hombre, un anciano soldado romano que sirvió a su patria durante 40 años. 10 de sus años como soldado raso y los otros 30 como un oficial de su ejército. Había tomado parte de 120 combates y había sido herido gravemente en 45 veces. Había recibido 14 coronas cívicas por haber salvado la vida de ciudadanos indefensos. 13 murales por haber sido el primero en entrar en la brecha, haberse adelantado en la batalla. 8 áureas por haber rescatado el estandarte de una legión romana de manos del enemigo. Esas áureas eran como bastones de reconocimiento, de oro, bañados en oro. Tenía en su casa como un botín de guerra 83 cadenas de oro, 70 brazaletes
y 18 lanzas de oro y 23 jaeces. Y este soldado romano no recibió todo este reconocimiento de la nada. Fueron 40 años de sacrificio. Su vida estaba adornada por el sacrificio de la siembra cuando no había nada. Él no esperó que estas cosas vinieran a él. Él se sacrificó. Hay un soldado aún más perfecto que este, uno llamado Jesús, un gran guerrero de Dios. Él mismo es Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que este Señor Jesucristo, el Salvador y Señor de nuestras vidas, fue un hombre de sacrificio y de entrega. A tal punto que el apóstol Pablo, un servidor de alta calidad, supo decir que haya también en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo entrega nuestros corazones y nuestras vidas a este legado? Porque el apóstol Pablo valoraba y consideraba su sentido de pertenencia en la persona de Jesús. Su pertenencia, su vida, su identidad había sido forjada, su libertad, su seguridad en la persona de Cristo. En Jesús él recibió la esperanza que nadie le había podido brindar y nadie le podía brindar. Un hombre que había conocido muchas cosas, como el apóstol Pablo, entendió que esas cosas que podía conocer en Dios no lo iba a poder conocer en ningún lugar. Y por eso le dijo a todo a quien pudo decirle: haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir del sacrificio, de la entrega, de la fidelidad, del compromiso. ¿Qué pasa con los que no son fieles? ¿Qué pasa cuando miramos a nuestro alrededor y no vemos lo que queremos, sino vemos nuestra realidad? Aquellos que son oportunistas buscan alternativas humanas y van a los lugares donde hay abundancia. No queremos ser mezquinos con Orfa, pero Orfa volvió a sus raíces, a lo mismo, a lo normal, a lo conocido, a lo común. ¿Qué sabemos de Orfa? Sabemos de ella que se llamaba Orfa. Más nada. Fue tan bendecida por la gracia de Dios que por lo menos fue mencionada y no se dijo de ella que hubo una mujer. Ese es su reconocimiento. Ruth fue como aquel soldado romano, lleno de galardones. Y no es lo mismo el soldado que se presenta ante una legión y da órdenes al soldado que en su pecho lleva el reconocimiento de cada una de sus batallas y le habla a otros hombres. El respeto es distinto porque estamos reconociendo a una persona que ha dado su vida, que tiene de qué hablar, que vale la pena escuchar, que está y estuvo y ha pasado por donde nosotros pretendemos transitar, el camino del éxito. Hay naciones que dan reconocimientos al valor y dan corazones púrpuras y estrellas de reconocimiento y bastones y distintas órdenes y nombramientos jerárquicos para reconocer a sus valientes. Ruth recibió del cielo su reconocimiento. Y este reconocimiento no fue de hombres, fue de Dios.
Qué bueno cuando es Dios quien habla por nosotros. Ella ni siquiera escribió acerca de sí misma. Qué bueno es cuando Dios es quien habla de nosotros y se expresa de esta manera. Y dice, hubo en Belén una moabita, mujer sin esperanza, que lo tuvo todo porque creyó. Y mañana tras mañana y día tras día se levantaba y no vendió su cuerpo y no vendió su dignidad para sustentar su vida, sino que con trabajo y esfuerzo se sostuvo, como viendo el invisible. Y llegó un momento en el cual nuestro grandioso Dios, que nunca olvida nada, le dijo, yo no me olvidé de ti. Lo que pasa es que te estaba poniendo, te estaba permitiendo, te estaba coronando de reconocimientos. Y Ruth fue una mujer que pudo ser bendita y de bendición para muchos porque ella experimentó la bendición de Dios. Y nosotros no podemos guiar a otros a donde nosotros no hemos ido. Nosotros no podemos hablar del Dios que no conocemos. Y no podemos disfrutar los frutos que no hemos sembrado. No es lo mismo ir al patio de la gracia y tomar con derecho el fruto que ha crecido por nuestra comunión con Dios, que ir tímidamente a mendigar que otro quizás nos dé de lo que tiene. Y hay muchos cristianos que van a la iglesia para ver si quizás alguien le da, si quizás Dios le habla, a ver si algo pasa. Ruth era de las mujeres que hacían que las cosas sucedieran. Ellas de las que arrancaban y daban, no de las que esperaban. Ella no tenía sus manos abiertas, vacías. Ella las extendía, llena y cargada. ¿Cómo están tus manos hoy? Mis manos están vacías y yo vine a elevárselas a Dios para que las llene. No. Trae tus manos llenas para Dios. Usted se imagina que usted hubiese estado en los días del tabernáculo y vaya a ofrendar a Dios con las manos vacías. Y el sacerdote le pregunta, ¿y dónde está tu ofrenda? No, yo vine a ofrendarle el corazón. Pues vamos a sacártelo. Porque el adorador de adoradores que por ahí viene supo decir, yo no le doy nada a Dios que no me cueste. Porque yo sé lo que atrae a Dios. Yo sé la fragancia que a Dios le agrada. ¿Cómo están tus manos? Hay hombres y mujeres a través de la historia que siempre la tuvieron llena, porque cuando las alzaban a Dios estaban llenas. ¿Qué tú le has presentado a Dios hoy? ¿Qué tú le has presentado a Dios en esta última semana? ¿O vas a mirar a la iglesia y vas a decir, no, la iglesia no ha hecho nada, el hermano pastor no ha hecho nada, y por eso yo no he hecho nada?
que tú has traído para Dios. Señor, que haya en nosotros el sentir que hubo en tu corazón y que aún habita en tu corazón de entrega, porque de tal manera nos amaste que te diste por nosotros. El amor se expresa y se evidencia, y lo entendemos y lo percibimos porque tú te entregaste por nosotros. Sabemos que Dios nos ama porque Dios dio su vida por nosotros, no porque Dios lo dijo. Sabemos que Ruth era una mujer tuya por lo que hizo, no por lo que dijo. Sabemos que podemos obtener más de ti siempre y cuando vengamos con las manos llenas. ¿Y qué podemos traer en las manos? Una adoración de alta calidad, un corazón, una vida rendida, una mente doblegada, una agenda en blanco para que tú la llenes, una ofrenda de calidad, un tiempo de calidad, no el que me sobra, no el que me conviene, sino el que es dirigido por ti. Ayúdanos a ser esa iglesia que te honra en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.